El arquitecto de la reina, Salvatore di Laurentiis. Capítulo 1. La llamada de la cantera. Un tenue resplandor dorado se deslizaba por encima de las palmeras que bordeaban el río Nilo, cuando Khanefer, un joven aprendiz de arquitecto de 22 años, se despertó con el corazón agitado y la respiración entrecortada. Había tenido el mismo sueño durante semanas, un enorme templo tallado en la roca, sus columnas como gigantes que emergían de la arena, y el eco de unas voces antiguas que lo llamaban por su nombre. Se incorporó sobre su pobre lecho de estera, mientras los primeros rayos del sol pintaban la humilde cabaña de barro con tonos anaranjados. Su madre, Hareri, yacía aún dormida junto a su hermano menor, Nekbet, cuya frágil salud lo mantenía postrado la mayor parte del tiempo. En la penumbra, el joven sintió una mezcla de emoción y un leve rastro de culpa. Aquel día, partiría de la aldea para responder a la más inesperada de las convocatorias, dejando atrás a su familia, con la promesa de mejores días. Las noticias habían llegado a la aldea 2 días atrás, tan imprevistas como el surgimiento de una nueva estrella en el firmamento. Un mensajero oficial con ropajes pulcros se había presentado ante los ancianos que se reunían a la orilla del río, buscando a un tal Khanefer, aprendiz de artes constructivas. Su presencia levantó susurros de sorpresa entre los aldeanos. ¿Qué asuntos podía tener el gran visir Useramón con un simple joven de una aldea de pescadores y barqueros? El mensajero no dejó pasar mucho tiempo antes de desvelar su cometido. Khanefer debía presentarse de inmediato en Tebas, la ciudad sagrada, la sede del poder. Allí recibiría instrucciones de parte del propio Useramón. La noticia causó revuelo. Algunos se maravillaban ante la perspectiva de que uno de los suyos fuera llamado por la corte. Otros, más supersticiosos, temían que el encargo escondiese peligros o intrigas palaciegas. Pero para Khanefer, la invocación resonaba como el timbre de un destino largamente anhelado. Mientras se vestía con su sencilla túnica de lino, cuidadosamente remendada en los bordes, Khanefer se detuvo a observar a su madre dormida. Hareri, cansada y un tanto encorvada por el trabajo de años en el cultivo de hortalizas, constituía su único sostén emocional. Ella había perdido a su esposo hacía ya varios inviernos, cuando las crecidas del Nilo inundaron los campos y trajeron enfermedades que el curandero local no pudo contener. Desde entonces, Khanefer se había convertido, siendo apenas un niño, en el sostén de la familia. Fue así como aprendió rudimentos de tallado y medición de piedras de la mano de un viejo constructor viajero, quien veía en los ojos del muchacho un ardor poco común para su edad. Con el paso del tiempo, aquel aprendizaje le sirvió para ganarse algunas monedas. Tallaba lápidas o decoraciones sencillas para las barcas funerarias locales. Pero la pobreza siguió presente, un lastre que mantenía a la familia con lo justo para comer, y apenas unos jirones de ropa. Y por supuesto, estaba Nekbet, el hermanito de 14 años que, aquejado por una misteriosa dolencia, dependía de remedios cada vez más caros. Khanefer apartó con cuidado la estera donde su madre dormía, y la contempló un instante. En su interior brotó un juramento silencioso. Parte de su paga, fuera cual fuera, la enviaría sin falta para sostener a los suyos. Dio unos pasos hacia el otro extremo de la humilde cabaña, donde se guardaban sus pocas posesiones. Un pequeño saquito de cuero, un par de herramientas de tallado que compró al herrero de la aldea, un pincel de caña para bosquejar planos y un cuaderno de papiros gastados en el que había ensayado dibujos de columnas, capiteles y fachadas imaginarias. Llenó el saquito con todo ello y se dispuso a marchar sin hacer ruido. «¿Ya te vas?», susurró la voz suave de su madre, que había despertado al sentir sus pasos. «Sí, madre. El barquero me espera en la orilla para partir con la primera luz. Volveré pronto, lo prometo», respondió con voz conmovida, al tiempo que se inclinaba para abrazarla. Ella le acarició el rostro, observándolo con un orgullo que luchaba contra la sombra del temor. «Hijo, trae honor a esta casa, y cuídate de la corte. Ten siempre presente de dónde vienes». Khanefer asintió, tragó saliva y abrazó también a su hermano dormido, deseándole en silencio una pronta recuperación. Salió y cerró tras de sí la endeble puerta de caña. Fuera, el canto de las aves acompañaba el amanecer, y la bruma sobre el río le daba a la aldea un aspecto fantasmal. Los vecinos, aunque pocos,
se habían congregado a lo largo del sendero principal para despedirlo. Algunos ofrecían sonrisas, otros inclinaban la cabeza con solemnidad. Algún anciano murmuraba oraciones de protección al dios Sobek, señor de las aguas, para que alejara a los cocodrilos y las malas corrientes durante su viaje. Cuando llegó a la orilla, encontró al barquero que lo llevaría hasta la gran embarcación que zarpaba hacia Tebas. Un hombre fornido, con brazos curtidos por años de remar, lo saludó con un gesto breve. Los dos subieron a la pequeña canoa, y tras unos cuantos palazos, alcanzaron la nave mayor. Un barco mercante, de vela cuadrada, cargado con cestas de hortalizas, ánforas de cerveza y algunas urnas de barro destinadas a venderse en los mercados tebanos. Kha-Nefer subió a cubierta y se ubicó en la parte delantera, sosteniendo firmemente su bolsa. Su corazón latía con tal fuerza que parecía sincronizarse con los golpes de remo contra el agua. Con el sol ya más alto, la nave se puso en marcha río abajo, remontando la corriente hacia el sur, rumbo a Tebas. El viento soplaba con agradable frescor, y los marineros iban izando y acomodando la vela de acuerdo con los caprichos de la brisa. Era la primera vez que Kha-Nefer emprendería un viaje tan largo a través del sagrado Nilo. A la distancia se adivinaban los bancos de arena, las verdes riberas que sostenían la vida del país, y más allá se erguía el desierto, eterno guardián de secretos milenarios. A medida que avanzaban, el muchacho no podía apartar la mirada del horizonte. Recordaba haber oído historias de peregrinos y mercaderes que hablaban de Tebas como el corazón palpitante de Egipto, hogar de Amón y de la realeza. Allí se levantaban grandes templos, avenidas flanqueadas por esfinges y palacios donde los faraones celebraban ritos ancestrales. Se estremeció con el pensamiento de que, por primera vez en su vida, respiraría ese aire sagrado y, aún más sorprendente, que estaba llamado a participar en una empresa de construcción de la mismísima reina faraón Hatshepsut. ¿Cómo era posible que un simple aprendiz de aldea tuviera tal destino? Tal vez los dioses le estaban abriendo un sendero extraordinario. El sello real y el anuncio del visir. A media mañana, tras unas horas de contemplación silenciosa, el capitán del barco se acercó a Kha-Nefer e indicó que un hombre lo esperaba en la bodega. Extrañado, el joven descendió por la rampa de madera entre cajas y fardos. En un pequeño espacio abierto, iluminado por la luz que se filtraba a través de la escotilla, se hallaba el visir Useramón. Era un hombre alto, de piel curtida, rostro afilado y ojos penetrantes. Vestía una túnica de lino impecable y un pectoral que brillaba con incrustaciones de lapislázuli. A su lado, dos guardias en posición de firmes. Kha-Nefer, he esperado este momento desde que mis escribas recibieron informes sobre tu habilidad con la piedra, dijo sin rodeos. Su voz era grave pero clara. Me complace anunciarte que, por orden de su majestad Hatshepsut, has sido convocado para colaborar en la gran obra del templo funerario de la reina en Deir el-Bahari. Trabajarás bajo la supervisión del arquitecto principal, Senenmut. El joven apenas parpadeó, incrédulo. Sabía de la existencia de Senenmut, un hombre de orígenes modestos que se había convertido en la mano derecha de la reina para proyectos arquitectónicos y políticos. Su reputación era legendaria, el arquitecto que había forjado un puente único entre la humilde cuna y el brillo palaciego. El sumo sacerdote y yo hemos recomendado a su majestad que la nueva generación de constructores sea formada con la mente abierta, lejos de las tradiciones más rígidas. Tus bosquejos y tus trabajos previos en la aldea indicaron que posees un don especial. Continuó Useramón, ladeando la cabeza. Aquí tienes tu sello. Guárdalo bien, pues es la prueba de tu investidura y tu pase para entrar en las canteras y en los recintos de obra. Sin él, tu vida podría correr peligro si alguien te confunde con un intruso. El visir le extendió un pequeño cilindro de piedra pulida, tallado con el cartucho de Hatshepsut y con grabados que representaban la figura del dios Amón. Kha-Nefer lo tomó con manos temblorosas y se inclinó reverentemente. No se atrevió a pronunciar más que un escueto: «Gracias, gran visir». Useramón se volvió hacia uno de los guardias y afirmó: «Cuídenlo bien durante el viaje. No debe alejarse de su compartimento ni mezclarse con extraños. A su llegada, Senenmut lo recibirá. Tenemos grandes expectativas puestas en él». El joven, aún sobresaltado, asintió repetidamente.
Sintió que su boca se secaba por la tensión y la magnitud de las palabras del visir. Aquello era, sin duda, el comienzo de una nueva vida que jamás hubiera imaginado en su aldea natal. El viaje fluvial y los presagios de grandeza. La travesía se prolongó durante el resto del día. Khanefer notó que el calor se intensificaba al acercarse a las zonas más áridas del sur. A ratos, el viento soplaba con la fuerza suficiente como para hinchar la vela. Otras veces, la embarcación avanzaba lentamente, obligando a los remeros a esforzarse al máximo. Desde la cubierta, contemplaba las riberas llenas de vida. Campesinos trabajando en los campos de cereales, niños corriendo descalzos, bueyes y vacas bebiendo en la orilla, y garzas que se alzaban en vuelo con elegancia. También veía, a lo lejos, algunas estelas de piedra erigidas en honor de algún noble o difunto ilustre. Cada kilómetro recorrido parecía hundirlo más en el corazón sagrado de Egipto. En una de las pausas para comer, Khanefer se sentó sobre un fardo, tratando de calmar su agitación, cuando un grupo de marineros comenzó a conversar cerca de él, con voz más bien discreta. Pensaban que el joven no prestaba atención, pero Khanefer, gracias a su agudo oído, captó sus murmullos. Dicen que la faraón mujer anda inquieta. Las lenguas de palacio aseguran que hay un cónclave de príncipes preparando algo, comentó un marinero de barba rala. Sí, muchos nobles no aceptan que una mujer porte la doble corona, con barba postiza y todo, asintió otro, con un parche en el ojo. Tutmosis III apenas es un crío, pero algunos quieren verlo ejercer su derecho legítimo. Mejor no hables demasiado de eso aquí, cada pared tiene oídos, advirtió un tercero. La palabra cónclave le sonó ominosa a Khanefer. Aunque no estaba muy versado en política, sabía que existía tensión en la corte. Hatshepsut se había proclamado faraón por designio divino, relegando temporalmente a Tutmosis III, un menor de edad que era el heredero varón. Muchos aceptaban a la reina por la prosperidad que sus políticas aportaban al reino, pero otros, más tradicionales, se revolvían con disgusto ante lo que consideraban una alteración de Ma'at, el orden cósmico. A lo largo de la tarde, Khanefer no pudo quitarse de la cabeza estos rumores. Se preguntaba si su trabajo en la edificación del templo tendría alguna implicación en ese conflicto. A la vez, trataba de no dejarse dominar por el miedo. Las obras arquitectónicas en Egipto eran monumentos eternos al poder de los faraones. Sin embargo, un faraón con detractores influyentes podía convertir la obra en un tablero de intrigas peligrosas. Ya casi al atardecer, cuando los últimos rayos solares ardían sobre las aguas del Nilo, el barco emprendió la maniobra final para atracar en el puerto de Tebas occidental, cerca de Deir el-Bahari. El cielo se teñía de un cálido violeta, mientras bandadas de aves cruzaban el firmamento rumbo a sus nidos. El murmullo creciente de la gente en el muelle anunciaba la llegada a uno de los lugares más transitados del reino. La llegada a Deir el-Bahari. Nada podía haber preparado a Khanefer para la visión que se desplegó ante sus ojos. Al descender por la pasarela de la embarcación, dejó atrás el bullicio de comerciantes y porteadores, y se adentró en una explanada donde, a lo lejos, se alzaba la silueta del acantilado de piedra caliza que dominaba la orilla occidental. En su base, como si hubiese sido cincelado por manos divinas, se erguía el templo funerario en construcción. A pesar de las gruesas vigas de madera, los andamios y los bloques aún por pulir, Khanefer pudo vislumbrar la armonía de las terrazas que se sucedían en niveles ascendentes, unidas por rampas que parecían invitar al cielo a descender sobre Egipto. Se trataba de un diseño completamente nuevo, un despliegue de innovación que fusionaba el paisaje con la arquitectura. La luz del crepúsculo arrancaba destellos rosados de la piedra, como si el propio desierto contribuyera con su magia al monumento. El corazón de Khanefer latía con fuerza. Para él, amante de los dibujos y maquetas, ver esa colosal obra en persona le quitaba el aliento. Sintió cómo la energía del lugar lo envolvía, despertando su espíritu creativo. Sus pasos se detuvieron sin darse cuenta, y se quedó contemplando los detalles a la distancia. Columnas semienterradas, estatuas a medio labrar y, en la parte superior, un vacío que aguardaba el levantamiento de pilares y relieves. Un joven escriba, que parecía esperar su llegada, lo abordó. «Tú debes de ser Khanefer»,
Mi nombre es Panegesi. El maestro Senenmut me ha pedido que te guíe hasta su tienda de campaña para que descanses. Mañana temprano te recibirá, después de la ceremonia de purificación. El muchacho asintió, intentando procesar la información. Echó un vistazo alrededor. Decenas, quizás cientos de obreros y artesanos se movían como un hormiguero en plena actividad, descargando piedras, preparando herramientas, acomodando cestos llenos de escombros. El ambiente era áspero y polvoriento, pero a la vez rezumaba una vitalidad incontenible. La grandeza del proyecto se manifestaba en cada golpe de cincel, cada orden gritada para ajustar una polea, cada cántico que entonaban los obreros para coordinar su fuerza. Siguiendo a Panegesi, Khanefer caminó por un sendero que serpenteaba entre las filas de tiendas y barracones destinados a los trabajadores. En el aire flotaba el aroma de la comida comunitaria: panes recién cocidos, cebollas y cerveza fermentada. Hombres con torsos sudorosos y cubiertos de polvo volvían del Tajo, cargados de picos y azadones. Algunos lo miraban con curiosidad, y más de uno inclinaba la cabeza al ver que portaba un sello real. Khanefer sintió un hormigueo en la nuca, consciente de que su presencia, un aprendiz desconocido con credenciales de la reina, podría despertar recelos o envidias. Finalmente, llegaron a una gran tienda que se alzaba cerca de un peñasco natural. Sus telas eran de color ocre, con franjas pintadas de motivos egipcios. El escriba se detuvo en la entrada y corrió la cortina, invitando a Khanefer a pasar. En el interior, a la luz de lámparas de aceite, se divisaban mesas bajas repletas de papiros, maquetas de barro y herramientas de dibujo. Aquí podrás pasar la noche. Mañana, con los primeros rayos del sol, el maestro Senenmut te recibirá. Descansa. Panegesi se despidió con una leve inclinación y se marchó. Khanefer se dejó caer sobre un banco de madera, exhausto por el viaje y abrumado por todo lo que había visto y escuchado en las últimas horas. Sin embargo, su mente no dejaba de bullir en imágenes: la magnitud del templo, el murmullo de los marineros hablando de conspiraciones, la voz solemne del visir Useramón. En medio de esta vorágine de pensamientos, recordó el rostro de su madre y la fragilidad de su hermano. La responsabilidad que había asumido pesaba sobre sus hombros como una losa de granito, pero a la vez sentía un fuego interno. Saber que formaría parte de la construcción de ese monumento único despertaba en él una pasión difícil de contener. Quiso acomodarse para dormir, pero la curiosidad pudo más. Se levantó y examinó las maquetas dispuestas en la tienda. Observó los diseños de rampas, las columnas que habían de erigirse en la terraza superior y los relieves que, según los bocetos, relatarían las hazañas de Hatshepsut como faraón. Vio anotaciones en las que se detallaban las medidas de cada bloque, los pesos a distribuir y los cálculos de inclinación. A pesar de ser un simple aprendiz, reconoció la mano de un genio en aquellos planos, la forma en que cada terraza parecía encajar con el relieve natural del acantilado, la simbiosis perfecta entre la obra humana y la montaña, una obra para desafiar al tiempo y a los imperios venideros. La noche se apoderó del campamento con rapidez. Afuera, los sonidos se fueron apagando poco a poco, salvo por algún reclamo ocasional de un guardia. En la tienda, la lámpara parpadeaba, proyectando sombras danzantes sobre las telas. Khanefer se tumbó en un jergón dispuesto en un extremo y cerró los ojos. Trató de serenarse, de desconectar la mente para conciliar el sueño. Las imágenes del templo se mezclaban con visiones oníricas de su aldea, de su madre sonriendo, y de un halcón que sobrevolaba las aguas del Nilo, cerniéndose sobre la inmensidad del paisaje. ¿Acaso era Horus, augurándole un destino glorioso o advirtiéndole de peligros venideros? Reflexiones y emoción ante lo que vendrá. El joven despertó en plena madrugada, agitado por un sobresalto. De inmediato buscó su saquito, y dentro de él, el sello real. Seguía allí, tibio al tacto. Lo sujetó con firmeza, como si fuese el último ancla que lo unía a la realidad de su extraordinaria situación. Se incorporó y notó que el silencio dentro de la tienda era absoluto. Solo se oía el latido de su corazón. No podía volver a dormir. Salió, tratando de no hacer ruido, y se acercó a la entrada de la tienda para contemplar el cielo. La bóveda estelar se mostraba en todo su esplendor, libre de nubes, con la Vía Láctea extendiéndose como un lienzo de polvo luminoso.
Bajo esa cúpula infinita, el acantilado de Deir el-Bahari se erguía como un coloso dormido, apenas delineado por la tímida luz de las estrellas. Parecía vigilarlo todo, imponente y sereno, guardando en su seno los secretos de la historia antigua. Hanefer sintió un nudo en la garganta. Estaba justo al borde de su propia leyenda, a punto de dar forma a piedras que, quizá, durarían más que los nombres de los reyes de su época. Una brisa nocturna le sacudió el cabello. Pensó entonces en su familia, en el futuro. Si lograba ganar la confianza de Senenmut y destacar en la obra, podría enviar suficientes recursos para que su madre nunca más pasara hambre y su hermano pudiera acceder a mejores cuidados. Su sueño no era solo la arquitectura, era construir también un destino digno para quienes amaba. Permaneció así un rato, dejando que la nocturna majestuosidad del lugar impregnara su espíritu. Luego regresó a la tienda, cerró la entrada con cuidado y se tumbó de nuevo en el jergón. En esta ocasión, la fatiga y la paz de saberse ya en el lugar de sus anhelos lo ayudaron a conciliar el sueño con más suavidad. Sus últimos pensamientos conscientes fueron imágenes difusas de rampas, pilares y la figura enigmática de la reina Hatshepsut, con su corona y barba postiza, sosteniendo el cetro y el ansh de la vida. Al clarear el alba, trompetas lejanas y cantos de sacerdotes anunciaron el inicio de la jornada en el templo de Amón. Hanefer abrió los ojos y sintió el corazón reavivar el fuego de la emoción. Aquel sería el día en que conocería a Senenmut, el gran arquitecto. Aquel sería el inicio real de su andadura en la construcción más prestigiosa de todo Egipto. Se levantó, se lavó el rostro con agua de un cántaro y alistó sus pocas pertenencias. El canto del gallo mezclado con el de los obreros ya en fila para las primeras tareas presagiaba una jornada intensa. Pero antes de entregarse a los inicios de la labor, Hanefer salió de la tienda y contempló, en la clara luz del amanecer, la imponente fachada de piedra que se erguía cada vez más alta. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Estaría preparado para las pruebas que seguramente le aguardaban? Durante unos instantes, se imaginó a sí mismo, años en el futuro, señalando una de las columnas de la terraza superior y confesándole a su madre, con orgullo: «Esa la diseñé yo». Y en ese momento, se sintió pleno de determinación. Nada ni nadie le arrebataría aquel destino. Con un último suspiro cargado de esperanza, se incorporó y emprendió el camino hacia el patio interior donde, según las indicaciones, lo aguardarían para la ceremonia de presentación. Allí empezaría su verdadera aventura, la que marcaría para siempre su nombre en la arena del tiempo. Por ahora, el rugir de la cantera lo llamaba, el rugir de un destino que, en el eco de cada golpe de martillo y cada susurro del viento sobre el acantilado, le recordaría la grandeza y el peligro de servir al trono de Egipto y a la reina que se atrevía a proclamarse faraón. Hanefer dio el primer paso, y con él, también el primer latido de una historia que, aunque él aún no lo sabía, quedaría grabada en la eternidad. Lo que escuchas pertenece al catálogo exclusivo de Global Audiobooks. Para oírlo completo, hazte miembro con el enlace en la descripción. Por solo 4,99 € al mes obtienes este título y más de 30 audiolibros nuevos cada mes de fantasía, thriller, romance, ciencia ficción, historia y mucho más. Además, recibes los 3 audiolibros de Audiofans como extra. Únete ahora y deja que cada día te cuente una historia.